Hola amigos, yo soy Sheila Ferrera y estoy súper contenta de iniciar una 10ª temporada a su lado y al lado de mis compañeros. Bienvenidos una vez más a esta maravilla de programa que es Diversidad CDMX. Hola, yo soy Daniel Vives Ego y les da la bienvenida, por supuesto, todo este equipo fantástico a la T10. Estamos muy emocionados. Y bueno, el día de hoy vamos a ver que la Ciudad de México es conocida por ser un espacio incluyente. Es un bastión en cuanto a derechos humanos se refiere en toda la República Mexicana. Vamos a ver cuánto hemos avanzado en este tema. ¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Johnny Carmona y estamos en la 10ª temporada. Estoy muy feliz y más feliz todavía de escuchar sus opiniones. ¿Qué les parece nuestro programa? ¿Qué opinan sobre si la Ciudad de México es amigable o no lo es? Llámenos, escríbanos, tuitéenos y sin más, ¡comenzamos! Emoción poder compartir una 10ª temporada a su lado. Me siento muy honrada y muy agradecida. No solo con ustedes, también con todo el equipo de producción que nos acompaña y que hace posible este programa. Gracias también a todo el público que nos ve, que comparte sus historias para que tengamos más secciones y más material dentro de este programa. A la gente que nos encontramos en las calles. Que nos felicita, que nos comparte su experiencia y sobre todo que sabemos que efectivamente sí tenemos aliados heterosexuales allá afuera. Totalmente, que este programa, como lo hemos dicho, no solamente es para la comunidad LGBT, sino que sensibiliza a todas las personas de esta sociedad. Y a la gente que inició este programa, a quien se le ocurrió esta idea, mil gracias. A los conductores pasados también que a Victoria, participaron aquí, Victoria Eduardo, Volkova, a Karen, a Marc. Exacto, a Marc Papitas. También le mandamos un besote. Ocupo tu lugar, Marc. Espero lo esté haciendo dignamente. Muchas gracias. Todos los que han estado aquí. Muchas gracias. Y bueno, también estamos desde las instalaciones de COPRED celebrando esta temporada 10. 10 temporadas de diversidad y qué mejor lugar que el COPRED. Oigan, señores, pues hablando de todo esto, vamos a abrir el tema el día de hoy. Quiero preguntarles personalmente si ustedes realmente consideran que vivimos en una ciudad incluyente, que es amigable al LGBT. ¿Cómo lo viven ustedes desde sus perspectivas, vidas, casas, hogares, trabajos? Falta muchísimo, pero sí hay un cambio. Yo que tengo muchos años, me precio de decirlo, sí he visto un cambio en esta ciudad. Allá y entonces había mucho bullying, no se llamaba así, pero había mucha discriminación también, había muchísima burla, más bien no había leyes para acabar pronto. El día de hoy tenemos por lo menos mucha visibilidad, toda la gente del colectivo LGBTTIQ+, y eso es muy maravilloso. Sí ha habido un cambio. De lo que tú has vivido de chavito, ¿no? Ahora. Completamente. Ahora, lo que yo creo es que lo que le falta para ser realmente una ciudad incluyente es que la voluntad de cada una de las personas. Esa chispa que nos va a hacer mejores ciudadanos, menos corruptos, más respetuosos, más incluyentes, inicia en uno. O sea, porque las instituciones pueden hacer y deshacer, se pueden parar de cabeza, pero si cada uno de nosotros no queremos cambiar y no queremos respetar, eso no va a suceder. Claro, que no suene trillado, que el cambio empieza desde adentro. No, totalmente, ¿no? Totalmente. Y que logremos como reconocernos en los ojos del otro, ¿no? Y reconocer que, como siempre lo decimos, todos pertenecemos a la misma familia humana y nada humano nos es ajeno. Exactamente. ¿Y qué les parece si vamos a checar qué opina la gente en este Box CDMX? ¿Has vivido discriminación? No, afortunadamente no. No. ¿Quiénes crees que sean las personas más discriminadas en la ciudad? Las personas que son indígenas. Las personas en situación de calle o de muy bajos recursos. Pues yo creo que por parte de aquí de la Ciudad de México nosotros mismos, que discriminamos a gentes de otros países o los hacemos menos entre nosotros mismos. Las mujeres. Los discapacitados y la gente que tiene otro tipo de gustos sexuales. ¿Crees que los derechos de las personas LGBTTI son respetados al 100% en la CDMX? Aquí en la CDMX a lo mejor sí, pero ya en otros países, lo que es el norte,
Ahí pues casi no. Lamentablemente aún existe como cierta discriminación hacia esa comunidad. No. O sea, los discriminan por simplemente querer ser libres o amar a quien quieren amar. No, porque como tienen otra orientación, muchos los hacen a un lado. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, mejor conocido como COPRED, nació en noviembre del 2011 con el objetivo de promover la igualdad en la capital del país. La creación de este organismo no hubiera sido posible sin los esfuerzos de Jacqueline Loas Tapia, quien es la fundadora y su primera presidenta. ¡Bienvenida! ¡Bravo! Hola, hola. Gracias. Jacqueline Loas se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos desde 1994. Cuenta con diversas especialidades en la materia, así como en teología de la liberación. Además de ser licenciada en seguridad pública, ha colaborado en organizaciones civiles como el Centro Nacional de Comunicación Social, el Centro de Estudios Ecuménicos y fundar Centro de Análisis e Investigación. En el 2014 recibió el Premio de Derechos Humanos René Cassin. Además, porque esto no acaba porque es una mujer maravillosa, ha sido consejera de las secciones Justicia y Ciudad del periódico Reforma. Hoy en día es integrante de número de la Legión de Honor, consejera académica de la Universidad Insurgentes, fue profesora de ética en la Universidad Latinoamericana. Ha destacado por su participación en importantes proyectos como el diagnóstico y programa de derechos humanos para el entonces Distrito Federal. Actualmente continúa desempeñándose como presidenta de COPRED. Eso. Y después de pasar el penoso momento donde le leen el currículum de uno. Oye, pero todo es lo que has pues si todo lo has trabajado. hecho, es pues, penoso, es ejemplar. Son tus títulos nobiliarios. Mis títulos nobiliarios, vale. Además, eso de la Legión de Honor se oye muy... Sí, ¿verdad? Ya que Como yo, si de veras. justo empezando esta entrevista, después de todo el currículum vasto que tienes, ¿no? Y ejemplar, como ya lo dijimos, ¿cómo fue que nace en ti esta vocación por la defensa de los derechos humanos? Fíjate que es una pregunta que me han hecho muchas veces y decidí un día ponerme a reflexionar cómo había estado todo el proceso. Y me parece que uno de los detonantes principales es que mi padre fue migrante francés. Terminando la Segunda Guerra Mundial, él viene acá a México. Y recuerdo muchas veces en la sala de la casa, él estar conversando de lo que había significado vivir una guerra. Una guerra como la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto. Y a partir de entonces, creo que me empezó a surgir desde muy chica este tema de la cultura de la paz, de los derechos humanos y pues del trato igualitario y la no discriminación. Claro. ¿Cómo surge COPRED? COPRED surge hace varios años, como un intento de una dirección en la Secretaría de Desarrollo Social. Posteriormente, cuando yo todavía estando en la sociedad civil organizada, en Fundar precisamente, se hace el primer programa de derechos humanos de la Ciudad de México y ahí una de las líneas de acción era activar verdaderamente un consejo para prevenir y eliminar la discriminación y la Asamblea Legislativa, si no me equivoco, la cuarta, es la que redacta la ley para que exista y se detone la creación no solamente de una ley para prevenir la discriminación, sino que mandata que exista un consejo y es como se crea este consejo. Okay. Oye, y viajando en el tiempo, digo, a 1994, cuando inicias, ¿Qué ¿no? cosa? Poquito tiempo, no tanto. ¿Cómo era la situación de los derechos de la comunidad LGBT en ese momento? Pues mira, yo tengo que decir que indiscutiblemente uno de los movimientos más importantes de la Ciudad de México, además del feminista, es el tema LGBT. La lucha ha estado siempre presente, aunque en ese momento no existía la visibilidad que hoy. Bueno, no existía ningún derecho plasmado en ninguna ley. No había ninguna manifestación en alguna ley que garantizara sus derechos. Mucho menos existía la claridad de la discriminación. Se sabía y se conocía con mucha claridad el tema de los derechos humanos, digamos que estaba en el auge de los derechos humanos,
pero no se visibilizaba que si no tenías un trato igualitario, pues no podías acceder a esos derechos y que eso era discriminación. Así era como se vivía en la Ciudad de México los derechos humanos, cómo se trataban de acceder a ellos y cómo los grupos en situación de vulnerabilidad no eran visibilizados. Claro. Digamos que el día de hoy hay un gran cambio. A ver, no tiene nada que ver, o sea, el avance es abismal. Verdaderamente la Ciudad de México hay un antes y un después, claramente. A partir, yo diría, del año 2000 se empieza a gestionar con muchísima fuerza partidos políticos que ya hablan de la diversidad sexual, que ya hablan de los grupos en situación de vulnerabilidad y se empiezan a construir políticas públicas donde, pues aquí en la Ciudad de México, indiscutiblemente. Hace 3 años se emitió la declaratoria de la CDMX como ciudad amigable para la gente LGBTTIQ+, más lo que se acumula esta semana, como digo yo. ¿Qué condiciones se reúnen en ese momento para determinar tal declaratoria? Bueno, yo lo primero que hay que decir es que no es lo mismo una ciudad gay-friendly que una ciudad amigable. Ya. Una ciudad gay-friendly tiene una mirada mucho más turística, no es malo, pero simplemente es que existen espacios de recreación, hoteles, bares, etcétera, donde las personas de la diversidad sexual y de género pueden acudir. Y pueden estar cómodos. Y pueden estar cómodos y pasársela chido, etcétera, etcétera. Una ciudad amigable LGBT significa que tiene política pública y legislativa que garantiza los derechos de la diversidad sexual y de género. Es decir, que tiene política pública para las personas gay, lesbianas, bisexuales, personas trans, personas intersexuales y también que tiene legislación en este sentido. Ahora, que la ciudadanía, quienes viven y transitan en esa ciudad, estén 100% comprometidos con ser amigables con la diversidad, ese es uno de los retos que tiene ser una ciudad amigable. Claro. Lograr que eso suceda, que esos prejuicios y estigmas se erradiquen. Hay una campaña muy linda de una organización que dice que no se necesita ser parte de la causa para estar con ella. Por supuesto. Y es ciertísimo, y a mí me parece que la Ciudad de México cada vez ha entendido más eso, que no se necesita ser gay, lesbiana o trans para defender la causa. Claro, porque... Bueno, tú eres el ejemplo de eso. Una gran aliada. Yo soy bien hetero. Una gran aliada eres tú, justamente. Sí, o sea, aquí lo hemos dicho y además somos ufanos de decir que podemos contar contigo y eso es muy padre. Bueno, este programa sencillamente es muestra. ¿Qué cosas podríamos decir específicamente que son las que de cajón se tratan en COPRED? Mira, lo primero que te quiero decir es que el ser parte de la diversidad sexual o de género no es la principal causa de discriminación en la Ciudad de México, ni la que se denuncia en COPRED. Desafortunadamente, la principal causa son las mujeres que cuando avisan a su fuente empleadora que están embarazadas, las corren. Es la primera causa, es el 33% de las denuncias que recibimos. Y eso, claro, de manera transversal puede cruzar a las mujeres lesbianas, indiscutiblemente. ¿33, 73? 33%. 33%. Mucho. No, digo, a ver, es altísimo porque además es un secreto a voces, que un día de estos me invitan y nos echamos una platicada sobre ese tema. Es la quinta causa es las personas LGBTI. Okay. ¿Dónde es donde más se les discrimina? En el trabajo. ¿En qué tipo de trabajo? En el trabajo privado, es decir, no en los entes de gobierno. Y claro que ha habido en los entes de gobierno, pero ahí es mucho más fácil resolver el asunto porque hay una responsabilidad como persona servidora pública que te puede llevar a que pierdas tu trabajo. Claro. El problema es el sector privado. El otro es en los espacios públicos y concretamente los baños. Qué cosa, ¿verdad? Ah, sí, es un tema. Concretamente los baños, principalmente para las mujeres trans. Esta disputa de si es el baño de mujeres y entonces tú eres una mujer trans. Y entonces, y además muchas veces lo que hemos identificado, ni siquiera la persona que está ahí frente al baño, encargada de cuidar el baño, de hacer su limpieza, lo que sea,
informadas, no están está informadas. informada, o sea, ni siquiera hay dolo porque nadie le ha explicado, Sí, claro, ¿ves? no es con maldad muchas veces. Nadie le ha explicado. En el aeropuerto no sé a dónde entrar y al que entre me sacan. Nos podríamos echar toda la vida contigo porque además siempre aprendemos mucho, pero ya no tenemos que ir. Ya lo sé, nos tenemos que ir. Estaríamos contigo. No, pues mira, no por nada, ha estado como un montón de veces en la historia de este programa. Un montón. Te agradezco mucho. Y que no termine esa lista, por favor. No, Te por queremos favor. tener aquí. Ahora, siempre. si hay alguien que sufrió discriminación, ¿a dónde acude? Que ni lo piense, que se venga a Copred, estamos aquí en General Prim número 10, que nos eche un telefonazo, tenemos una aplicación en la app, que se meta a internet, busque Copred y ahí, como se lo cuentas un amigo, una amiga, así, y nosotros empezamos todo el procedimiento de reparación del daño y de no repetición. Pues Y muchísimas, tus redes, por muchísimas favor, porque gracias. además seguir a esta mujer también es maravilloso. Jackie-Loaz, esa es la mía de Estarán mí. aquí en el banner para que Ay, sepan me cómo se escribe. encanta. La otra es Copred. Ajá. Y mi Facebook es pues Jacqueline Loaz y el de Copred pues es Copred. Perfecto. O sea, súper Un complicado. aplauso a la maravillosa de Jacqueline Loaz. Gracias por estar Gracias aquí en a Diversidad ustedes. CDMX. Gracias, Y nosotros gracias, vamos gracias, a un querida. corte y regresamos así, rapidito. Aquí en la T10.